De verdad agradezco a nuestros pastores la oportunidad que me dan para poder compartir la palabra hoy, para poder cubrir al pastor. Como dijo Zoe, nuestro pastor está trabajando arduamente a la par de nuestro apóstol. Están en Córdoba sirviendo al Señor, cumpliendo con la demanda que el Espíritu les dio. Así que yo le animo que usted pueda tomarse un tiempo también para orar por ellos. No se olvide de orar por sus pastores. No se olvide de orar por nuestro apóstol, por su familia, por la salud de ellos, porque son personas que son un ejemplo de fidelidad y de amor al Señor. Y nosotros tenemos que tomar eso y apropiarlo para nosotros. ¿Lo va a hacer, hermano? No se olvide de sus pastores en las oraciones. Quiero de alguna manera predicar algo que el Señor me ministró, algo muy personal. Y que cuando el Señor me mostró esto a mi corazón, yo sentí vergüenza al principio cuando el Señor me mostró algo que había dentro mío. Pero el Señor me lo mostró no para hacerme sentir culpable o para hacerme sentir un peso, sino que cuando el Señor muestra algo en el interior de tu corazón o en el mío, como es en este caso, lo hace justamente para liberarnos de eso. Cuando el Señor muestra algo que está guardado en tu corazón, que vos creíste que habías resuelto y de golpe te das cuenta que no, pero el Señor te lo muestra, no es para mostrarte, mirá lo que tenés adentro, sino que el Señor te lo muestra para decirte, ¿qué te parece si arreglamos esto? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Quiero que le dé, primeramente, antes de comenzar esta palabra, un aplauso al otro auditorio que tenemos en vivo, que nos están mirando en la transmisión. Agradecemos al Señor por cada uno de los que están escuchando. Deseo que puedan disfrutar esta noche esta palabra. El pastor nos viene enseñando acerca de la limpieza espiritual y nos venía hablando acerca del discernimiento. Y una de las cosas que nos enseñaba y que aprendíamos acerca del discernimiento es lo que realmente significa discernir. Toda mi vida, yo nací en una iglesia cristiana. Bueno, no, yo nací en un hospital, pero de bebé mi familia ya era creyente, ya conocía al Señor. Y la palabra discernimiento es una palabra que siempre estuvo en el vocabulario cristiano de mi familia. Pero quiero traer solo a modo de repaso algunas cositas que compartió nuestro pastor, que la palabra discernimiento significa distinguir. Para los que toman nota, les agradezco por eso también. Significa separar, juzgar adecuadamente, pero también significa probar o examinar. Y en un ratito más vamos a ver un poco más profundo lo que es examinar o probar desde la perspectiva de Dios, que no es lo mismo que para nosotros. Para ustedes probar, o para mí probar, es ver una torta y vamos a probarla. Desde la perspectiva eterna, probar es discernir cuando algo contiene a Cristo y cuando no. ¿Me sigue, hermano? Ahora nosotros estamos en un tiempo donde es indispensable que podamos tener una mente limpia, porque es justamente lo que Dios nos está demandando como iglesia. Y quiero doblarle la apuesta, si se puede decir así, porque quiero informarle de algo. Las personas que están afuera, por ejemplo, de este auditorio, que no congregan, que no conocen al Señor, ponen una demanda sobre usted y sobre mí. ¿Cuál es esa demanda? Lo que nosotros cargamos. A nosotros nos habita el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Me sigue? Se supone que la vida que el Espíritu manifiesta en mí, manifiesta limpieza, manifiesta orden, manifiesta sanidad. Pero ¿cuál es la demanda que existe en Dios y la demanda que me puede hacer, por ejemplo, esta ciudad o la ciudad donde vivimos? Es que si habita algo que limpia y sana y ordena dentro tuyo, ¿por qué tenemos una vida desordenada, una vida enferma y una vida sucia? Si lo que te habita te limpia. Es justamente por nunca haber desarrollado de manera madura lo que significa discernir desde una perspectiva eterna. Y muchas veces esto nos lleva a pensar un montón de pensamientos que creemos que vienen de Dios, ideas que son buenísimas, que están bárbaras,
que creemos que va a colaborar con el propósito de Dios, pero en realidad no nacen de una revelación de Cristo, sino que nacen de un deseo personal o de una necesidad y terminan produciendo algo que no tienen que producir. Por ejemplo, una idea que nace de nuestro corazón, pero no nace del corazón de Dios, nos hace creer que nosotros somos una luz. Pero el Señor lo dijo bien claro, no vaya a ser cosa que lo que vos creías que era luz adentro tuyo en realidad era tinieblas. Pero ¿cuándo existe esa discrepancia? Cuando lo que está dentro mío no nació del Espíritu que me habita, sino que nació de un pensamiento o de una necesidad personal. Por eso es indispensable, necesario y también le agrego urgente que todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a desarrollar el discernimiento espiritual. No podemos caminar un día más sin ver las cosas como las ve Dios. Discernir las cosas en el Espíritu nos hace pesar las cosas y podemos encontrar a Dios, o también podemos darnos cuenta en dónde falta Dios. Pero ¿cómo hago eso? Desarrollando en el Espíritu el discernimiento. Ahora, es necesario que todos tengamos que aprender a separar y a mirar las cosas desde una perspectiva eterna. Y en las Escrituras vamos a encontrar un montón de ejemplos de personas, no de personajes, sino de personas que nos fueron para nosotros un ejemplo de falta de discernimiento. Un ejemplo es, por ejemplo, Isaías 6:9. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 9. Escuchan bien, está hablando del pueblo de Israel. Escuchan bien, pero no entienden. Miran bien, pero no comprenden. Si escuchan bien, correctamente, si miran bien, correctamente, pero no entienden, es porque falta algo. ¿Qué falta? Probar. Falta evaluar. Falta distinguir o separar. Falta discernir. Otro ejemplo de la falta de discernimiento es cuando Pedro se le acerca al Señor y le pide que no se entregue, que no llegue a la cruz. Recapacita lo que vas a hacer, te van a crucificar y te van a matar. ¿Y recuerda cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Pedro no tuvo el discernimiento para probar, para discernir y para darse cuenta que lo que Jesús estaba haciendo era el propósito eterno. Y terminó siendo un obstáculo en ese momento, por la falta de discernimiento. Jesús le dice a los fariseos también que ellos debían ser capaces de comprender los tiempos, que debían ser capaces de reconocer a la palabra, que ellos se la sabían de memoria. Pero cuando Jesús, que es la palabra viviente, se paró delante de ellos, ninguno de ellos lo reconoció. Jesús, la palabra viva y activa de Dios, estaba hecha carne, estaba hecha hombre delante de ellos. Y ninguno de los maestros se percató de que él era la palabra viva. No había discernimiento. Otro ejemplo puede ser Moisés cuando se enojó y golpeó la roca en lugar de hablarle. No discernió lo que Dios quería hacer, lo que Dios estaba hablando. No discernir es esencial para tu siguiente paso de fe. Porque ¿cómo puedo dar un paso de fe si todavía no entiendo a dónde tengo que ir? Yo necesito que el Señor me muestre y me guíe el siguiente paso de fe que yo tengo que dar. El siguiente paso de obediencia que yo tengo que dar. El siguiente paso para comenzar a servir. Pero no puedo tomar una decisión por una emoción o por una necesidad. Que mi siguiente decisión sea el fruto del discernimiento espiritual. Mirá al hermano que está al lado tuyo y decirle, desarrollá discernimiento. Yo necesito eso de vos. Decíselo. Aquellas personas que no logran o que no logramos desarrollar discernimiento, nos vamos a quedar sin ver las cosas como Dios las ve. Vamos a mirar las cosas desde una perspectiva temporal. Vamos a seguir mirando nuestra necesidad como una necesidad y nunca vamos a encontrar a Dios como un proveedor en la necesidad. Pero quiero que veamos una palabra que Dios le habló y le reveló a Juan y que Juan la escribió, y el Señor le revela a Juan una palabra de la iglesia que le estaba mostrando que la iglesia estaba en un estado degenerativo, si lo puedo decir de alguna manera. La iglesia estaba atravesando una situación, pero el Señor se lo revela, como dije recién, no para poner culpa o para poner una carga,
sino que lo que el Señor le revela a Juan es para generar libertad. Y de alguna manera, cuando Juan escribe esto, lo escribe a la carta de Efesios. Ahora lo vamos a leer. Esto va a terminar bueno, hermano, créame. El Señor le revela a Juan algo para la iglesia de Efesios. Pero el Espíritu Santo era el que estaba formando la iglesia. Y anímese a leer el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos están registrados todos los movimientos que hizo el Espíritu Santo para iniciar la iglesia, aunque la iglesia ya existía en el corazón del Padre, porque la iglesia es el cuerpo del Hijo y Él es la cabeza. Pero cuando el Señor le muestra esto a Juan, Juan escribe algo que estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso o en la iglesia de Éfeso, pero que por alguna razón también nos representa a nosotros, no solo porque somos esa iglesia que continuó construyendo el Espíritu Santo hasta el día de hoy, inició allá, continuó a lo largo de la historia en el crecimiento de lo que es la iglesia y hasta el día de hoy continúa, y acá estamos nosotros. La iglesia es una misma, no es otra. Por lo tanto, podemos decir que lo que vamos a leer ahora también es para nosotros. Pero es necesario que veamos lo que vamos a leer ahora desde una perspectiva de la gracia. Porque si leemos esto con legalismo o con estructuras religiosas, lo que vamos a sentir va a ser culpa. O no vamos a hallar a Cristo en lo que vamos a leer. Quiero que juntos busquemos los que tienen la Biblia, o lo puede leer conmigo en la pantalla, Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5. Quiero que lo leamos esto con libertad espiritual. Léalo conmigo, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Atención con esto. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí es una iglesia maravillosa, como esta, como la que nos está mirando en la transmisión. No puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y los hallaste mentirosos, sufriste, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Es maravilloso, ¿verdad? Hermoso lo que estamos leyendo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti, y voy a hacer un paréntesis, este pero no cambia lo que dice antes. Continúa, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. O en otras versiones dice, vuelve a hacer las primeras obras. Ahora, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que estamos ante una de las palabras que quizás ha sido de alguna manera mal interpretada o mal usada. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra la leí 1000 veces, desde chiquitito, desde que iba a la escuelita dominical, pero siempre se hacía referencia al final. ¿Cuál es el final de esta palabra? Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Pero ¿y todo lo demás? ¿Todo lo que el Señor reconoce que la iglesia hizo o está haciendo no tiene importancia? Hacemos relevancia de lo que era perder el primer amor, pero nos olvidamos lo que el Señor estaba reconociendo en la iglesia. Y ahora yo me crié en una familia cristiana, moralmente bien, estable, no era perfecta, con un montón de imperfecciones, faltas. Pero siempre hubo una palabra en mi casa que marcó mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Y hasta el día de hoy, que hoy estoy casado y tengo a mi bebé con mi esposa, la palabra sigue exactamente siendo la misma. ¿Cuál es la palabra que desde chiquitito escuché? Dios es primero en todo. Decíselo al hermano que está al lado tuyo. Dios es primero en todo. Dios es primero en todo. Esta frase dio vuelta desde que yo era chiquitito en mi cabeza.
Iba a la escuelita dominical, me enseñaban la palabra. Me peleaba con un amigo cuando era chiquito, a Dios no le gusta eso. Andá a la habitación a orar y a recapacitar, me decía mi mamá. ¿Le preguntaste a Dios qué piensa Él de lo que hiciste, de la decisión que tomaste, del error que cometiste? Dios es primero. Y hasta el día de hoy es un pensamiento que está de alguna manera en la boca de mi mamá y de mi papá. Dios es primero. No hay otra cosa primero. Pero hay una pregunta que yo quiero poner paralelo a esta frase. ¿Qué distancia hay realmente de Dios es primero a la realidad en la que yo vivo? Mírelo usted, hermano. ¿Qué distancia tiene de la realidad que usted está viviendo hoy a esta frase? ¿Dios es primero? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Dios es primero en todo lo que estoy haciendo? Si Dios es primero, entonces cada vez que yo tenga que tomar una decisión, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Consultarlo al Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, el Espíritu Santo está apresurado por revelarle a Cristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos una pregunta o algo para presentarle al Señor, no te va a responder, Señor, ¿me tengo que comprar el auto? Sí, no. Lo que el Señor te va a responder es Cristo. Entonces vos, con el discernimiento, vas a hallar si en Cristo ese vehículo va a colaborar con tu fe o te va a atrasar o te va a apagar la fe. ¿Entiende dónde está el discernimiento? Dios te va a responder, pero necesito desarrollar el discernimiento para poder encontrar a Dios en la respuesta. Por ejemplo, si Dios está primero, entonces voy a preguntarle, Señor, esta persona que me gusta para los jovencitos, ¿es tu voluntad que la encares, hijo? O las personas grandes, Señor, ¿es tu voluntad que inicie una relación? Si Dios está primero, voy a preguntarle en oración si las decisiones que tengo que tomar nacen de una revelación de Cristo o de una necesidad. Si Dios está primero, le voy a preguntar a Dios, ¿cómo puedo ser justo como Cristo antes de practicar mi propia justicia? Porque mi propia justicia no es la justicia de Dios. Mi propia justicia puede generar un daño, un atraso. La justicia de Dios es la revelación de Cristo en una persona. ¿Y sabe qué? No trae culpa, trae misericordia y perdón. Por eso cuando Dios quiere revelar justicia, lo que hace es ordenar y sanar. Pero cuando yo quiero hacer justicia, quiero que pague. Entonces yo necesito discernir para moverme según cómo se mueve el corazón de Dios. Si Dios es primero, entonces cada decisión que yo tenga que tomar va a pasar primero por el Espíritu Santo, para que yo pueda discernir y encontrar la voluntad de Dios. Y una vez que yo encuentro la voluntad de Dios, me voy a poder hallar ahí. ¿Qué parte tengo yo dentro de la voluntad de Dios? ¿Me sigue, hermano? Ahora, sabiendo esto, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dios está primero? Cada vez que yo oro algo, ¿Dios está primero? Cada vez que tengo una dificultad y que la tenga que resolver rápido, ¿Dios estuvo primero ahí? En lo que leímos recién de Apocalipsis, vemos que el Señor reconoce algunas cosas buenas de la iglesia. En este caso era la iglesia de Éfeso, aunque le habla a otras iglesias también. Vamos a enfocarnos en esto, porque nosotros estamos involucrados de alguna manera y representados, como les decía recién. Y ellos, la iglesia de Éfeso, nos sirve a nosotros como un ejemplo para evitar caer en lo que ellos cayeron. Lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso nos sirve a nosotros como una advertencia para no caer en lo mismo. Necesitamos prestarle atención a lo que el Señor dice, para que podamos hallarnos en las Escrituras, para que podamos conocer su voluntad y para que podamos caminar según el propósito eterno y no nuestra necesidad. Mi necesidad personal me va a llevar a caminar a más necesidad. Pero cuando mi necesidad está entregada al Señor, no solo la camino con paz, sino que el Señor suple todo, porque no es deudor de nadie. Si sos fiel
amás a Dios, el Espíritu Santo te habita y aborda cada vez más tu vida, no te va a deber nada, no te va a deber nada. El Espíritu Santo no te va a hacer deber nada, no te va a deber nada. Y créeme que sabe la necesidad que tenés, Sabe el Espíritu Santo la debilidad que tenés. Mirá un momento al hermano que está al lado tuyo. Míralo con una mirada de amor, no con una mirada de no te conozco. Ese hermano que vos estás viendo al lado tuyo está peleando la misma batalla que vos. Tiene las mismas tentaciones. Tiene quizás las mismas debilidades o otras debilidades, pero tiene debilidades igual que vos. Lo tenés al lado. Es parte del cuerpo de Cristo. ¿Necesitas discernimiento para ayudarlo? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano si yo no puedo discernir lo que Dios está haciendo? Voy a poner un ejemplo muy pavo. El Señor mete a mi hermano en un proceso para tratar su carácter. En el proceso hay un tiempo de necesidad. Entonces yo lo veo, está pasando necesidad. Tomá esta canasta para vos para que no pases necesidad. Y me moví con una buena acción, pero sin consultar al Espíritu. Y yo afecté el trato que Dios estaba haciendo con una persona. Es un ejemplo tonto nomás. El punto es que por no preguntarle al Señor, yo terminé siendo de estorbo para el propósito de Dios en alguien. Por eso es indispensable que podamos discernir. Pero mire lo que dice el Señor, como dice en este versículo. Comienza, yo conozco tus obras. Ahora, en ocasiones solemos tomar de manera literal las Escrituras. Y eso sí puede generar algunos malos entendidos o por tomar literalmente las Escrituras puede que no encontremos a Dios. Porque, por ejemplo, en este caso cuando comienza que dice, conozco tus obras. Esas obras mencionadas ahí son tus obras, no las de Él. Cuando el Señor dice, conozco tus obras, lo que nos está diciendo es que conoce todas las cosas que nosotros hacemos. Ahora vamos a volver a la frase que les compartía hoy, Dios es primero en todo. Dios es primero en todo y Dios conoce mis obras. Entonces mire este contraste. Si Dios está primero en todo, es, Señor, mire mi oración, ¿no? Señor, dame testimonio de qué decisión debo tomar. ¿Me sigue? Pero vamos a la misma situación, sin discernimiento y sin preguntarle a Dios. En mis obras no necesito consultarle a nadie. Mire, por ejemplo, si primero está Dios, es mi oración, Señor, dame testimonio si esta relación nació en tu corazón o es una emoción mía. Pero cuando yo no le pregunto a Dios, me siento solo y no quiero esperar. No quiero esperar, quiero estar acompañado. Si Dios es primero, cuando voy a orar, voy a decir, Señor, mostrame si es tu voluntad que permanezca en este trabajo que me explotan tanto. Le voy a consultar al Señor. Pero si Dios no es primero, el pensamiento en la oración es, Dios no me escucha. Cuando Dios ya conoce tu necesidad y la mía antes que nosotros abramos la boca. Hermano, déjeme decirle que lo que está en lo profundo de su corazón, el Señor lo sabe. Porque Él conoce tus obras. Y las mías. Nuestras obras son justamente eso, son nuestras. Pero sus obras son totalmente diferentes. Su obra, ¿sabe lo que es la obra de Dios? Es la formación de Cristo en nosotros. Es su vida creciendo en nuestro interior, es su sacrificio manifestado en nosotros, es su resurrección manifestada en nosotros. La obra de Dios es la revelación de Cristo a través de nuestra vida para que alguien la disfrute. Cuando un árbol da fruto, el que disfruta del fruto no es el árbol, es el que lo come. Por lo tanto, si usted y yo somos un fruto de Dios, es un fruto para que alguien más te disfrute. No es un fruto para que te quedes siempre enganchado de la planta. Las obras de Dios es la expresión de un fruto eterno en tu vida y en la mía, para que Dios sea conocido y para que Cristo sea revelado en una generación hambrienta.
para que el Señor sea conocido y dado a conocer en nuestra sociedad. Cuando el Señor le está diciendo a Juan, yo conozco tus obras, y atención con esto, lo que el Señor le está diciendo es esto: mira, hermano, el Señor es el que está hablando, yo tengo un registro de todas tus actividades. Yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces, conmigo, sin mí, en público, cuando estás en privado, cuando estás solo, cuando estás sola. Yo conozco todas tus obras y no hay forma de ocultarlo. Yo puedo ver todo. Yo tengo registrado tu comportamiento. Por ejemplo, imagínense en la iglesia de Éfeso. No voy a congregar porque el apóstol Pablo se fue a Corintio a predicar. Vuelvo a la reunión cuando vuelva el pastor Pablo. ¿No? No congrego porque no predica el pastor, predica otro. Esas son tus obras. Porque nacen de tu naturaleza. Ahora, esto no es para traer un sentido de culpabilidad o rechazo, sino que lo que el Señor nos está mostrando es que nadie conoce mejor que Él nuestra intimidad. Lo oculto de tu vida, el Señor lo tiene delante de sus ojos. Cada decisión que tomaste en tu corazón, cada pecado oculto, cada falta de perdón, cada situación en el pasado que no pudiste resolver, que son tus obras y las mías, porque recuerde lo que le dije al principio, el Señor ministró esto en mi corazón y me dio vergüenza cuando lo vi en mí. El Señor las conoce. Ahora es el mismo Espíritu Santo el que está anulando mis obras. ¿Sabe para qué? Para hacer su obra en mí y en usted. El Espíritu Santo ama deshacer tus obras para colocar su obra. Por eso la palabra dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué obra? ¿Qué obra le falta a mi fe para que mi fe esté viva? La obra del Espíritu. No mi propia obra. Para que mi fe esté activa y dé el fruto que tiene que dar, lo que yo tengo que hacer es aceptar la obra del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras. Es el resultado de querer pelear con nuestra fuerza las batallas que Dios nos pidió que no peleemos, porque las iba a resolver Él. ¿Alguna vez peleaste una batalla equivocada? Que Dios dijo, esta batalla es mía, yo te voy a liberar de esto. Y vos ves que pasa el tiempo y crees que el Señor no lo puede hacer y tratás de resolverlo vos. Y quizás lo resolviste, pero un tiempo después te apareció un dolor de cabeza, porque resolviste vos con tu naturaleza y no le dejaste que el Señor pueda hacer su obra. No podemos pelear desde nuestra naturaleza humana, desde nuestra naturaleza caída, desde nuestra naturaleza de pecado, porque justamente en nuestra naturaleza es donde tenemos las cosas ocultas. Justamente desde nuestra naturaleza es donde nosotros actuamos con soberbia. Es cuando actuamos con orgullo, con altivez y bajamos a Dios de un lugar en donde Dios tiene que estar y nos ponemos nosotros. Porque es nuestra naturaleza la que se cree autosuficiente. Pero gloria a Dios, hermano, por esta noche. Porque el Espíritu Santo viene a mostrarnos, no para traer culpa, sino para liberarnos de todo lo que el engaño ha venido trayendo, inclusive la muerte. Cuando Dios te mira a vos y me mira a mí y no encuentra a su Hijo en nosotros, Dios nos ve muertos. Pero cuando Dios te mira y lo que mira es a su propio Hijo, Dios te ve vivo. Vivo para mí es existir. Vivo para Dios es ver a Cristo. Si cuando el Señor te mira y lo que encuentra es al Hijo glorificado, Dios a vos te mira con la misma vida con la que se mira a Él. Es en su obra donde nosotros logramos correctamente desarrollar el discernimiento. Mire cómo continúa este versículo. Dice, y has probado, y atención con esto, porque acá vemos cómo la iglesia de Éfeso ha expresado de alguna manera y desarrollado el discernimiento. Mire, y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿cómo?
mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso había desarrollado un excelente discernimiento espiritual, y eran tan rigurosos que lograron encontrar lo que nombra ahí falsos apóstoles o pseudos apóstoles, los mentirosos, los que predicaban algo que contradecía lo que Jesús enseñó, los que predicaban algo para inflarte la fe, pero que lo tenías que pagar. Los hallaron mentirosos porque lo que ellos compartían no expresaba la vida de Cristo. Ahora déjenme ponerlos un poco en el contexto de lo que estaba sucediendo. En Éfeso se practicaba mucho el pecado. De hecho, se consideraba la ciudad del pecado. Eran ricos, pero súper inmorales. Tenían un templo gigantesco, que era el templo a la diosa Diana. Y ofrecían sacrificios a otros dioses y practicaban la inmoralidad y un montón de pecados. Y la iglesia era una iglesia hermosa. Por eso el Señor les dice todas las virtudes que tiene la iglesia. Pero perdieron algo. La iglesia de Éfeso perdió de vista al Señor. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Perdieron de vista al Señor, el corazón de ellos comenzó a enfriarse. De pronto un día alguien dijo, no voy a la reunión, hace frío. Estoy hablando de Éfeso, ¿eh? Hoy no viene el apóstol Pablo a predicar, no voy, vuelvo cuando vaya, cuando venga el apóstol, o que traiga el apóstol Pedro. Mi ofrenda es poca, no sirve. ¿Para qué voy a hablar con el hermano que está al lado si no lo conozco? Y un montón de pensamientos más había en Éfeso que pesaban más que la verdad que los habitaba. De golpe todo lo que los mantenía en pie, todo lo que los levantaba, se había convertido ahora en lo que los hacía dudar. ¿Todo por qué? Por la falta de discernir, por no lograr ver a Dios en las cosas, por no lograr encontrarse en Cristo. A medida que iban apagando la fe, obviamente se desarrollaba la incredulidad y no le creían a Dios. Por eso el Señor les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, hay una palabra que es clave en este proceso de cambio. El primer paso para revertir este estado de inmadurez o de engaño que estaba atravesando Éfeso y que estaba atravesando yo y que hoy se lo comparto a usted. ¿Le sirve, hermano? ¿Lo está disfrutando? Lo primero que el Señor nos muestra acá es que recuerden. ¿Que recuerden qué? De dónde Dios los había sacado. Recuerden el profundo amor que tenían por mí. Recuerden el profundo amor y las obras de amor que hicieron por las almas. Cuando nosotros recordamos ese amor inicial con el que el Espíritu Santo nos envolvió, también nos damos cuenta y reconocemos de dónde el Señor nos sacó. Es un contraste. Yo recuerdo cuánto amor Dios me dio porque recuerdo cuántos pecados me perdonó. Ahora, levante su mano. Iba a decir levante su voz, pero vamos a hacer mucho lío. Esto el Señor me lo puso en mi corazón y yo se lo quiero compartir. Considérate en Cristo. Recapacita tu vida en Cristo.
meditemos cómo estoy hoy, si estoy como Dios espera que esté. Evaluar tu nivel o mi nivel de fidelidad al Señor. Evaluar si mi oración es nacida de Dios o nace de una necesidad. Si lo que estoy orando es lo que el Espíritu Santo me pide que ore, o si estoy orando lo que yo necesito que el Señor me responda urgentemente. Que está bien, orá las urgencias que tenés, ponelas en oración, pero no pierdas de vista lo que el Señor te pide que ores, porque lo que el Señor te pide que ores es la obra que está haciendo en tu vida, para anular tu propia obra y poner y manifestar su propia obra. Esto va a hacer que nosotros salgamos de un nivel espiritual y podamos crecer en la vida de Cristo. ¿Alguna vez se sintió estancado? Como que hace años que estoy igual, mi vida no cambia, mi oración es la misma hace 11 años. A mí me pasó desde chiquitito hasta hoy, hasta que el Señor me mostró esto. Mi oración era arrodillarme y sentirme que Él era la bota y yo era la cucaracha. Señor, perdóname. Señor, no puedo dejar este pecado. Y todas mis oraciones eran de víctima. Y nunca oraba por la congregación. Nunca oraba por las personas nuevas. Señor, ayúdame a vencer este pecado, que no lo puedo vencer. Y el Señor me estaba pidiendo que ore para que un hermano pueda conocerlo. Pero yo quería que el Señor me resuelva lo mío. Pero cuando usted y yo logramos discernir lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, usted y yo vamos a disfrutar y vamos a ver la obra manifestada del Espíritu en la iglesia, que es la vida de Cristo a través de nosotros. Y mire cómo continúa. Haz las primeras obras. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer acá es, ¿qué son las primeras obras? Pregúntese conmigo, ¿qué son las primeras obras? No sé. Es interesante esta pregunta, porque cuando el Señor nos dice que volvamos a hacer las primeras obras, lo que nos está diciendo es que volvamos a hacer lo que hacíamos al principio. ¿Al principio cuándo? Cuando nos arrepentimos y cuando reconocimos que Él era nuestro Dios soberano y nuestra vida cambió. Ese inicio y ese primer amor son las primeras obras. Entonces el Señor nos dice, vuelve a las primeras obras. ¿A cuál? A las que siguieron después de tu arrepentimiento, que es el inicio de la obra del Espíritu Santo en tu interior y en el mío. Es después de arrepentirnos, cuando creció esa pasión inicial por el Señor, cuando comenzamos a vivir como hijos, apasionados por Cristo, enamorados de Él, con ese fuego fuerte que nos llevaba a adorar, que escuchábamos una canción y ya llorábamos, que oíamos algo de Dios y nos quebrantaba, ese fuego que lograba encender nuestra vida y llevarnos siempre a orar por un hermano y a siempre tener una palabra de fe para otro. Dios nos llama a que volvamos ahí. Por eso le repito, esta palabra no viene a traer culpa, viene a traer libertad. Dios ve nuestras obras para borrarlas, no para ponértelas a cuenta. ¿Y sabe qué hizo el Señor en la cruz? Las borró. Una vez y para siempre. Incluso los pecados que vas a cometer de acá hasta el día que partas con el Señor ya los pagó. Ya está. ¿Viste esto? La sangre de mi hijo la pagó. Necesito hallarme en ese sacrificio, necesito hallarme en esa sangre que fue derramada en la cruz. Ahora quizás usted o yo nos podamos hacer la pregunta, ¿cómo hago para volver a ese estado? O quizás nunca estuve así. Quizás nunca llegué a experimentar ese fuego de Dios en mi interior. Quizás yo creí que tuve un encuentro con el Señor, pero nunca lo tuve. ¿Cómo puedo tener ese fuego, esa pasión en mi interior? ¿Sabe cómo? Actuando, moviéndose para Dios, orando, discerniendo lo que el Señor está pidiendo, provocando un movimiento espiritual, trayendo a Dios a mi realidad, para que mi realidad sea transformada por la verdad de Él, para que mi vida pueda salir de mi realidad y pueda entrar a la verdad eterna que es Cristo. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es volviendo al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es un fruto natural que
fluye por naturaleza cuando el Espíritu Santo nos habita y es manifestado con diferentes virtudes, como la paz, el amor, la bondad, la generosidad. Son virtudes del Espíritu que manifiestan el fruto que es Cristo en nosotros. El Señor lo que nos está diciendo ahora es que yo sea tu primera obra, que Cristo sea tu primera obra. Volvamos a las primeras obras, es volver a vivir apasionado por Cristo. Es entender que soy parte de un cuerpo que está vivo, que no voy a una iglesia para perder 1 hora de mi tiempo, 2 horas de mi tiempo, para ocupar porque no tengo nada que hacer el fin de semana. Vengo porque encuentro que la persona que está al lado mío es parte de mí y que no hay mejor lugar que el ámbito de la fe. No hay mejor lugar para estar que en la iglesia. No hay mejor lugar para estar que ahora acá, escuchando una palabra que transforma nuestra vida, provocando ambientes espirituales donde el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en nosotros. Y una de las demandas que el Señor nos pone es que estos ambientes en los que nosotros disfrutamos y vivimos y venimos y congregamos, que los llevemos a nuestra casa. La reunión no termina cuando nos despedimos. La reunión no termina cuando llegas a tu casa. El Espíritu Santo sigue actuando y haciendo su obra en tu interior, incluso cuando te vas a acostar. La palabra dice, Señor, háblame, incluso cuando duermo, que el Espíritu Santo siga hablando a través de mí. Mientras duermo, tu Espíritu me construye, me enseña, me revela. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo le escribía a los Efesios antes de que Juan recibiera lo que leíamos. Y ya vamos a ir terminando. Miren lo que dice Efesios. Entonces, ahí está, ¿no? Deme un segundito. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Está hablando de un engaño. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, o sea, nosotros. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, paréntesis, cada parte que ha logrado desarrollar discernimiento para reconocer a Dios, ayude a que las demás se desarrollen. El Señor hoy nos está liberando. El Señor nos está ordenando, nos está sanando, nos está limpiando. El Señor nos está hablando de mantenernos limpios, puros. Entonces todo el cuerpo crece y está como sano y lleno de amor. Ahora, si usted presta atención a toda la carta de los Efesios, el apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios, los anima porque les habla acerca del ministerio de Cristo, les habla acerca de la iglesia, del cuerpo, de los dones espirituales, de la novia, para que se prepare, la novia que es la iglesia, para que se prepare, que permita que el Espíritu Santo la desarrolle, la perfeccione, la hermosee, para cuando llegue el novio. Levante la mano, ¿dónde está la novia? La iglesia. Y Pablo les da un orden para que ellos puedan hallarse en Cristo y puedan ser perfeccionados hasta que llegue el novio. ¿Y saben qué? El novio llegó. ¿Y qué dijo el novio? Conozco todas tus virtudes, pero conozco tus obras. Pero te falta algo. Que vuelvas a amarme por sobre todas las cosas. Póngase de pie, hermanos. Mientras pasan los músicos. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo sé que el Espíritu Santo va a revelarse a tu corazón en este momento con esta palabra. El novio llegó y vino a perfeccionar la iglesia. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a las obras de amor que hiciste por Él. Vuelve a amar al Espíritu Santo. Vuelve a amar con desesperación la presencia de Dios.
Vuelve a amar la oración, vuelve a amar todos los asuntos del Señor, vuelve a amar los intereses. Cierre sus ojos un momento de donde está. Anímese a decirle al Espíritu Santo: Señor, revélame esta palabra. Yo quiero conocerte profundamente. Quiero que mi corazón sea transformado. Quiero que mi carácter quede anulado para que yo pueda expresar el carácter de Cristo. ¿Abandonaste algo del Señor? ¿Abandonaste lo que el Señor te pidió? Retomalo. El Señor te va a dar fuerzas nuevas. ¿Dejaste de lado el propósito de Dios en tu vida? Considéralo, el Señor te da otra oportunidad. ¿Decidiste bajar los brazos de tu fe? Hoy el Señor te los levanta. Te expresa perdón y te da una nueva oportunidad para volver a servirlo. Si dejaste de servir al Señor, volvé a hacerlo. Volvé a ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Dejaste de orar como el Señor te pidió? El Señor hoy nos está llevando a un inicio. El Señor nos está conduciendo a un nuevo comienzo. Nos está limpiando, nos está perfeccionando, nos está hablando palabras eternas. Vamos. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo. Ministren al Espíritu Santo.